Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para Guadalupe, para Ricardo y para el público que amablemente pues nos escucha. Muy bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Como siempre, un saludo muy afectuoso para ti, para mis amigos Víctor y Guadalupe, y también para el auditorio que ya nos está siguiendo. Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. También un abrazo y un saludo muy grande a toda la audiencia y a todos ustedes, mis amigos, Julio, Víctor y Ricardo. Gracias por otro día, otro jueves de la mesa. Otro jueves, un jueves más. Sí, Guadalupe, pues hay muchos temas interesantes. Voy a ir planteándoselos, preguntando, tratando de que hagamos una plática muy interactiva con muchos comentarios. Saben ustedes que pueden interrumpir, pueden pedir precisiones a lo que se está hablando aquí, así es que avancemos. Víctor Ronquillo, ¿dónde anda Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie? Bueno, pues la información que tenemos es que está a cargo, ¿no?, de los alguaciles o de esa instancia de seguridad, preparándose para participar en el juicio a García Luna. Esa es la información oficial. Se manejó el tema de que, bueno, en dónde se encontraba, no estaba en el censo de las personas detenidas en Estados Unidos. Se pensó que podría haber sido liberado. Creo que es por demás interesante el personaje de la Barbie, ¿no? Cuando fue detenido yo me preguntaba, ¿de qué se ríe la Barbie? O sea que es muy complejo, ¿no? Es el tema. Claro, y entonces en la entrevista con el colega, bueno, ahora sí que se reía, ¿no? El personaje y un rostro que no, enigmático, pero con una burla. Y entonces, días después de esa captura, él mandó una carta al Grupo Reforma, donde, entre otras cosas, decía algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Señalaba que él mismo había dado dinero a García Luna. Y luego mencionaba que realmente él reconocía los delitos que pudo haber cometido, pero que lo que le parecía necesario señalar era que se reconociera que García Luna y el propio Felipe Calderón eran parte de una estructura criminal en este país, ¿no? Algo que es francamente, interesante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. El punto, Julio, Ricardo, Guadalupe, público, que a mí me importa mucho es, además de la denuncia de García Luna y los altos mandos de la política vinculados al tráfico de drogas, es el señalar que existe una estructura criminal. Ese término es de veras muy, muy sugerente, ¿no? Bien, Víctor. Vamos con Ricardo. Sí, Víctor. Ricardo Ravelo. ¿Cuánto es el peso de lo que estamos viviendo? ¿Por qué ha habido tanto ruido respecto a dónde está el criminal apodado la Barbie? ¿Por qué tanto ruido, Ricardo? Bueno, esto comenzó con una publicación del portal Borderland Pit, que dio a conocer que ya no estaba el personaje Edgar Valdés Villarreal bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Entonces se empezó a circular la versión de que había sido liberado. Digo, de entrada esto me pareció pues algo así como un borrego, porque en realidad Edgar Valdés Villarreal, el dato que se tiene, que es público y además es oficial, es que fue sentenciado en 2018 a 49 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos el de narcotráfico y lavado de dinero, y también lo condenaron a pagar una multa de algo así como $192 millones. De tal manera que, bueno, era muy difícil que lo liberaran, no obstante que ha sido testigo colaborador en varios procesos, pero particularmente donde sobresale su actuación es en el caso de Genaro García Luna, a quien sin duda conoció porque justamente cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, la Barbie estaba
en actividad en el crimen organizado, formó parte de varios grupos. Estuvo con los Zetas, luego con el Golfo, ahí inició. Fue muy conocido cómo él tenía controlada la zona norte, noreste, y posteriormente se relacionó con la organización Beltrán Leiva, y estuvo operando en el Estado de México, Morelos, Guerrero incluso, y fue precisamente en esta zona de Morelos y Guerrero donde fue detenido. Lo que hay que decir es que su detención no fue producto de una larga investigación de la Sedena o de la PGR entonces. Lo detuvieron por un accidente de tránsito en los límites del Estado de México y Morelos, y a partir de ahí fue procesado, encarcelado, extraditado en 2015 y se volvió testigo colaborador. Lo que surgió ahora fue la versión de que pues posiblemente le vayan a reducir ciertos años, algunos años de la pena que enfrenta, pero bueno, no está, digamos, dadas las condiciones como para que sea liberado. Claro. Ahora, lo que llama mucho la atención en este caso es la falta de comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y México. Seguramente este cortocircuito no se ha recompuesto después del caso Cienfuegos, porque hasta hoy, pues, el gobierno federal no nos puede decir detalladamente qué pasó con la Barbie, dónde está la Barbie. Claro, que es la gran pregunta. Esperando información al respecto, para conocer realmente en manos de quién está la Barbie. Claro, sí, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿cuál es el sentido trascendente que puede tener este enigma respecto a la Barbie en cuanto al impacto a algunos juicios relevantes que hay en Estados Unidos? Guadalupe. Sí, bueno, un poco dándole seguimiento a los comentarios de Víctor y de Ricardo, principalmente al de Víctor, ¿no? Porque se quedó con Genaro García Luna y la relación entre Genaro y en ese momento su jefe. Algo que me llama la atención es que exactamente cuando se pospone el juicio de Genaro García Luna una vez más, lo cual también me llama y nos ha llamado la atención todo el tiempo. Yo creo que este juicio, si tuviéramos todo claro y si nadie fuera a salir perjudicado de altos niveles, en los Estados Unidos probablemente, no lo sé, porque aquí realmente no tenemos información, porque es un tema complejo. Obviamente, pues todo se da a plantear algunas hipótesis, ¿no? Entonces, se da en ese momento, se especula mucho, la especulación es a lo que aquí priva. Entonces, se especula que sacaron a la Barbie precisamente para dar información sobre el juicio de Genaro García Luna, que eso sí va a ser brutal. Esto se relaciona bastante bien con lo que dijo Víctor Ronquillo, ¿no? O sea, él había mandado esta carta al Reforma, él ya había dicho, y quién mejor que él ser el testigo clave. Clave porque él se dedicaba al narcotráfico en tiempos de Genaro García Luna, estaba vinculado con los Beltrán Leiva, era el líder de los negros, un ciudadano estadounidense, el perfecto, que también había colaborado con los Estados Unidos, con las agencias estadounidenses. Es un personaje muy, muy complicado. Yo creo que lo que dijo Víctor de esa sonrisa, ¿de qué se ríe la Barbie? ¿De qué se está riendo? 49 años. Vemos cómo el sistema, y es que quiero nada más para terminar, porque esto ya lo hemos manejado mucho, mucha gente ha hablado de esto, pero algo que me parece muy importante resaltar es el tipo de justicia que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta doble moral, este doble discurso siempre, vamos a hacer justicia, las drogas están dañando a nuestro pueblo, ¿y qué hacen? Pactan con todos los capos para agarrar a otro capo y para seguir agarrando capos y para seguir con esta guerra que nunca va a poder ser ganada porque las causas de raíz de la drogadicción, de los amplios márgenes, en las amplias tasas de drogadicción en los Estados Unidos, no se atacan. Es una cuestión de capo contra capo y además de todo una cuestión también geopolítica para hacer control geoestratégico y para tener a los gobiernos, por lo menos el mexicano, el colombiano, algunos centroamericanos, siempre en vilo y a sus gobernantes también. Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿de qué? Lo mismo que dijiste, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe o de qué se rió en aquel momento la Barbie? Y por otra parte, ¿quiénes no estarían riendo en este momento, Víctor? Sí, mira, yo creo que es una muy buena pregunta la que mencionas.
Y habría que señalar también, de acuerdo a esa carta publicada en el Reforma hace algunos años, de la Barbie, ¿no? Justamente días después de su captura, él mencionaba que la razón por lo que había sido detenido era porque no había accedido a conformar una federación de cárteles organizados por el propio Felipe Calderón. Quizá algo aventurado, una idea descabellada, pero me parece que parte de la estrategia política en relación a la guerra del narco, que como decía Osvaldo Zavala, al final de cuentas resultó un verdadero triunfo para quienes quisieron mantener este país o han querido mantener este país en una situación de violencia. Me parece interesante mencionar esta idea o esta realidad que mencionaba la Barbie o esta circunstancia, ¿no? Ser perseguido porque no quería formar parte de esa federación de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Y es muy interesante que el Barbie señala como uno de las personas que gestionaban esta intentona de conformar una organización nacional, por decirlo de alguna manera, a Camilo Mourinho, entonces secretario de Gobernación, bueno, antes de, lo señalaba cuando le fue ofrecida esta situación a la Barbie, ¿no? Y también al general Mario Arturo Acosta Chaparro, que además hay que recordar la historia de Mario Arturo Acosta Chaparro como uno de los protagonistas de ese terrible terrorismo de Estado de los años de la Guerra Sucia, pero quien además estuvo relacionado, al menos eso se publicó hace algunos años, con otra intentona de vincular a las diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico en una gran organización en la época de Salinas de Gortari, y se atribuyó al responsable de esa gestión instrumentada por Acosta Chaparro al propio Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Entonces creo que lo que la Barbie puede, digámoslo así, revelar en términos de la estructura criminal vinculada al Estado mexicano, ligada a instancias del poder político, es muy, muy interesante, muy rico, y creo que hay muchos de estos personajes que pues no se ríen, Julio, y que deben estar preocupados. Una pregunta fundamental para concluir, ¿no? ¿Hasta dónde sigue arraigada esa estructura criminal en instancias de seguridad pública, en las Fuerzas Armadas y en la Procuración de la Justicia en este país? Sí, bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, esa pregunta de Víctor me parece sustancial. ¿Qué tanto todas esas estructuras del poder militar, policíaco actual siguen permeadas por esas prácticas de entendimientos entre grupos criminales y políticos? ¿Qué tanto seguirá persistiendo, Ricardo? Bueno, no solamente ha persistido, sino que se ha incrementado. Es decir, a partir de que históricamente no hemos tenido una lucha antimafia en México, ni antes ni ahora, pues obviamente mucho de aquello prevalece y otras se han ido reforzando con nuevos actores. Es decir, la realidad no cambia, cambian actores. Prevalece la impunidad, prevalece el cobijo al crimen, de tal manera que, bueno, estamos hablando de que el caso García Luna puede estar ejemplificado en gobernadores, en jefes policíacos a nivel de los estados. Ese mismo fenómeno, ese mismo esquema se ha multiplicado por todas partes y obviamente, bueno, esta realidad donde se ha diseminado el crimen por doquier, pues empezó a partir de la derrota del PRI en el año 2000, donde ya el poder criminal no puede negociar con un poder central, con un poder único que es el presidente. Entonces pues se disemina el crimen y entonces pactan con cuanta autoridad les garantice impunidad, y obviamente a partir del 2000 viene una ampliación de actividades del crimen organizado con un amplio portafolio de delitos que ya aquí hemos detallado.
y que se sigue sosteniendo este andamiaje del crimen organizado con la estructura de la policía y en muchos casos con el apoyo de gobernadores, senadores. Es decir, todo está implicado, todo está permeado por las organizaciones criminales. He dicho, y aquí lo hemos discutido, que el narcotráfico gobierna municipios, gobierna entidades, legisla en los estados y a nivel federal. Entonces esta estructura es muy amplia y está intocada. Ahora, con referencia a la carta del Reforma, tengo entendido que no fue la única que manejó Lávaro, y yo leí otra carta en el periódico Milenio, donde también hizo denuncias en contra de García Luna, y hablaba de cómo la policía se quedó con un cargamento de droga incautado en el puerto de Veracruz, y él lo denunció de esta manera. Es decir, los señalamientos contra García Luna, por lo menos desde que yo recuerdo, los empecé a leer desde el 2005 en muchos expedientes, donde gente suya y él también directamente ya eran señalados de recibir dinero del crimen. Estamos hablando pues ya del parte del gobierno de Vicente Fox, donde fungió ya como funcionario relevante, y con Felipe Calderón. Es decir, lo de García Luna realmente viene de muy atrás. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, Guadalupe, luego se ha hablado mucho de esta posibilidad de llegar a acuerdos con los jefes del crimen organizado, con los políticos que están en el poder, para una especie de tregua, de una pax narca, de una paz narca, la que puede haber ahí. El propio Manuel Espino, que ha estado cercano a este gobierno y que incluso ocupó un cargo como director del Servicio de Protección Federal, planteó esa posibilidad y dijo que él estaba explorándolo y demás. Guadalupe, ¿funcionan esos pactos o es simplemente un engaño más? Nunca funcionan. Mira, aquí podemos estar no muy de acuerdo, probablemente mi amigo Ricardo y yo, porque ya hemos tenido estas conversaciones en otras ocasiones. Pienso, por ejemplo, en la tregua del Salvador durante pues la administración del presidente Funes, y lo que significó un pacto supuestamente con el gobierno, la iglesia y las pandillas, para que Barrio 18 y la Mara Salvatrucha no se estuvieran asesinando en las calles, pero obviamente con las instrucciones desde la prisión. El tema de cómo se formó la tregua y cómo también se desarticuló la tregua, pues volvió a dar pues exactamente lo mismo, ¿no? Esta tregua que bajó los niveles de homicidio, pues al final esta pax mafiosa. Estoy hablando de la tregua de El Salvador porque quiero decir otra cosa. Y ahora pareciera ser que el actual presidente Nayib Bukele pues ha podido controlar los niveles de violencia, y bueno, él ha sido pues muy bien aceptado, está siendo muy bien calificado como mandatario, ¿no? Y bueno, hay algunos, como aquellos periodistas del Faro, diciendo que en realidad todo esto es producto de una tregua con las pandillas. Vamos a ver si la tregua que tiene supuestamente con las pandillas, si es que la tiene, va a durar y que realmente se están haciendo las cosas bien. Y si esto es producto de la tregua o es producto de otras políticas que están resolviendo las causas de raíz de la pobreza. La Pax Narca, este tipo de acuerdos con los políticos nunca funcionan bien. ¿Por qué? Porque funcionan, y además tenemos ahora, antes con el PRI, y esto también lo dijo el exgobernador de Nuevo León, el señor Sócrates Rizo, que la forma en que el PRI controlaba o administraba el narcotráfico, él lo explicó muy bien. Fue una conversación muy interesante para los que quieran saber cómo funcionaba en la era priista esta administración del narcotráfico. En este momento no es posible, tenemos un tablero político muy complejo en el cual no todos los estados, obviamente cada vez va avanzando más Morena, ¿no? Pero aquí se vinculan, tenemos una época de democracia, ¿no? Donde tenemos representación de diferentes grupos, y entonces ya no existe la misma capacidad central para poder realmente tener esta paz, ¿no? Tenemos también federalismo en el cual los gobernadores, aunque sean del mismo partido, pues tienen diferentes objetivos. No es posible. Puede ser
un pacto que puede controlar los niveles de violencia por 1 o 2 años, o quizás en el periodo que duren estos políticos en el poder, pero la complejidad del sistema político mexicano no aguanta pactos de este tipo. La pax mafiosa no dura, y esto se ha probado en todas las latitudes, en todos los lugares del mundo. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, se cumplen hoy... Perdón, Ricardo, sí, adelante. Nada más un dato. Guadalupe tiene razón, pero yo creo que se está quedando de lado un elemento que me parece clave. Es decir, los pactos que se han hecho a lo largo de la historia con el crimen organizado han sido pactos por corrupción, pero no ha existido una política antimafia amplia, verdaderamente, digamos, ambiciosa, que vaya enfocada a resolver el problema de la violencia desde el punto de vista legal y abierto. Es decir, el planteamiento de Espino, aunque fue descalificado, a mí me parece que tiene un sentido práctico interesante que no se ha explorado. ¿Cómo le hizo Estados Unidos para pagar su violencia y que siga operando la mafia en Estados Unidos, el lavado de dinero y el tráfico? Pues negociando. No le hizo de otra manera, porque ahí combate no ha habido negociación. Y en México la negociación con el crimen organizado es política también. Es una política enfocada a resolver la violencia, a resolver graves flagelos como el lavado de dinero, pero desde el punto de vista legal, incorporar a empresas que están hoy en la ilegalidad para que se pasen al carril de la legalidad. Y esto es una cuestión que se hizo en Italia en su momento, donde no todo fue combate, también hubo acuerdos, pero acuerdos en función de un objetivo central, apagar la violencia, no como se ha hecho históricamente, por corrupción. Es pax mafiosa sexenal lo que hemos vivido, pero no hemos puesto en marcha una política antimafia amplia, integral, apoyada en la legalidad. Y si no hay el marco suficiente, pues hay que construirlo, de tal manera que si no se ha podido abatir el crimen organizado mediante políticas de fuerza, ni tampoco dejando de usar la coerción de las leyes, pues hay que buscar e intentar ampliar el marco legal para que las empresas del crimen organizado que hoy están generando violencia o están lavando dinero, protegiendo la criminalidad, pues se pasen de este lado de la legalidad. Pero eso se llama política y lamentablemente eso no lo tenemos. Bien. Guadalupe. Víctor, perdón, te vamos a dar doble tiempo, pero... No, está bien. Sí, Guadalupe. No, bueno, Estados Unidos, claro que sí, ahí hay una pax mafiosa, obviamente, ahí los empresarios de lo ilícito son empresarios de lo lícito al mismo tiempo. Es obviamente porque ellos sí saben administrar la distribución de la droga, el consumo, todo esto. Esto en México, o sea, realmente como está definido, como opera el sistema, no es posible. ¿Cómo vamos a hacer? Además, no estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando también de grupos que se benefician de la corrupción, se benefician de la generación de terror. También hay que entender un poco el panorama del crimen organizado en México. No nada más estamos hablando de narcotraficantes para que cada quien entienda, que nos sentemos a negociar, que nos sentemos a hacer política. En realidad, aquí tenemos también actores extranjeros que se benefician de la inestabilidad, que se benefician de la generación de terror. Los grupos criminales paramilitares que no tienen origen muy claro no son necesariamente estos narcotraficantes que existían en los años 80, en los años 90. Estamos hablando de grupos que se generan para crear terror y para desestabilizar las regiones. No veo cómo se pueda hacer una pax mafiosa en el país. La verdad, no veo cómo se puede hacer. Guadalupe, estás diciendo que más allá de las actividades precisas y concisas de los cárteles que conocemos, lo que hay es un proyecto que usa al crimen organizado y a esa violencia para desalojar poblaciones, para implantar proyectos, para propósitos más allá de los que vemos en lo inmediato en la nota roja luego de lo que es los asaltos, las tomas de ciudades, de poblaciones. ¿Por ahí va, Guadalupe? Sí, claro, y no nada más al crimen organizado. Aquí es algo bien importante, y esto
o sea, tiene que entenderse desde un punto de vista mucho más holístico. ¿Por qué? Porque tenemos a las Fuerzas Armadas. Ya hay una dinámica en la cual esta confrontación entre las Fuerzas Armadas es lo que he tratado de escribir en varias publicaciones. Esta confrontación, esta llamada guerra contra las drogas, donde enfrentas a estos grupos criminales paramilitares con el ejército, con las Fuerzas Armadas, genera estos niveles de violencia que desplazan población y que finalmente coinciden con los lugares donde son los lugares ricos en recursos naturales. Eso es también aquí, en Medio Oriente, en el sur del continente, en muchas partes del mundo, ¿no? Es difícil probarlo, es difícil plantear una conspiración, porque a veces dicen, ay, teóricos de la conspiración, pero definitivamente las dinámicas ahí están concentradas en estos lugares, la gente se desplaza de forma, lo que estoy diciendo no es que quién lo está planeando, no sabemos, pareciera ser que beneficia a las grandes empresas, tanto energéticas como las grandes empresas de mineras, por ejemplo, pero pues no podemos porque no tenemos todavía la evidencia de que ellos son los que están generando esto, ¿no? Y bueno, obviamente esta declaración de la guerra contra las drogas se hizo desde el gobierno de México, obviamente con el aval y con la ayuda de los Estados Unidos. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias por esperar. Tiene usted todo el tiempo que quiera. Pero, ¿qué opinas de esta idea de si pueden funcionar los pactos, los entendimientos entre crimen organizado y gobierno? No, mira, yo creo que enfrentamos a un fenómeno muy diferente a lo que sucedía en los años 80 y a esta versión de la anuencia y la organización política posible de todo esto, lo que has estado. Criminales, te hago tiempecito para que recuperes la voz. Sí, para recuperar la voz, ¿no? Pero es cierto, mira, yo creo que enfrentamos a una realidad que tiene que ver, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, a la realidad de las guerras del siglo XXI, guerras por el territorio, guerras que se dan en Latinoamérica, que se dan en África, que se dan en Asia, guerras que tienen también un significado y una presencia en la guerra que lamentablemente se vive ahora en Rusia, en Ucrania, ¿no? En esta confrontación entre Rusia y Ucrania. Y estas guerras tienen sin duda como elemento central el control del territorio y los recursos. Hay un libro que yo he recomendado en muchas ocasiones, que es un libro que habla de la securitización de América Latina, ¿no? Y esta idea de la securitización de América Latina como un proyecto político de control del territorio y los recursos del territorio, como una estrategia llevada a cabo a lo largo de décadas por lo que podemos considerar el sector militar industrial de Estados Unidos, ¿no? Creo que el complejo militar industrial de Estados Unidos, estoy buscando por aquí el libro, que siempre lo tengo a la mano, pero ahora no lo tengo, pero bueno, es sucede. Muy interesante lo que plantea la colega, que aparte somos muy amigos, pero es fundamental entender esta realidad para entender cómo esta posibilidad de un arreglo político por la vía del derecho, como lo señala Ricardo, pues es francamente algo que está muy lejos de la realidad en la que nos encontramos hoy. Habría que ver además quiénes son los beneficiarios de este orden mundial establecido, y los beneficiarios son, por una parte, quienes han aprovechado el prohibicionismo, ¿no? Para el consumo de sustancias, y por otra parte los fabricantes de armas y obviamente también los grupos criminales que lamentablemente no solamente en México sino en otros lugares del mundo, a partir del negocio del narcotráfico y de la conformación del negocio transnacional, pues han tenido también posibilidad de vincularse a otro tipo de negocios que tienen también relación con el control territorial. Sí. Por eso hoy hay que hablar de eso, de que enfrentamos realidades que tienen que ver con las guerras, o con las guerras y los distintos rostros de la violencia que se dan en esta época en la que hay una confrontación fundamental por los recursos naturales, energéticos, alimenticios, en fin, esta es la realidad. Entonces pensar
lo que puede haber y lo que sin duda sí se intentó desde mi punto de vista con los elementos que existen de información, pues fue esta confederación de narcos, de organizaciones criminales en la época de Salinas y luego, sin duda también en la época de Calderón, como parte de esa misma estrategia. Para Calderón era muy importante la pacificación del país porque lo legitimaba políticamente, sí, pero además era muy importante generar esta situación de violencia generalizada para mantener un proyecto lamentablemente que a él le constituía la legitimidad y a los intereses que conforman este complejo militar industrial, la garantía de mantener espacios de control territorial, no solamente en México, sino en Colombia y en distintos puntos de América, ¿no? Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, hace varias semanas atrás, se puso sabrosita la discusión porque tú trajiste a la mesa de análisis el tema de El Salvador y del presidente Bukele, del éxito, al menos en lo inmediato, que estaba teniendo en el bajar los índices delictivos y el subir sus índices de popularidad. ¿Qué sigues pensando a estas alturas? Hoy se cumplen 4 años de la administración del presidente López Obrador, con sus políticas respecto al crimen organizado, pues muy polémicas. ¿Qué sigues pensando que sería lo mejor en un país como México y en unas circunstancias? ¿Arreglos políticos, pactos como los que aquí se han mencionado, política de mano dura al extremo como Bukele o abrazos no balazos? Yo creo que lo que está haciendo falta es un proyecto integral y no partir solo de una sola medida como única panacea, digamos, al tema criminal. Abrazos y no balazos, pues eso y nada es lo mismo. No comparto la opinión de Guadalupe en el sentido de que no se pueda hacer una política antimafia de acuerdos. No puedo considerar, es decir, quizá por una forma de pensar, yo no parto del no puedo, sino cómo se podría implementar y explorar esos caminos. Es decir, probablemente no se logre, pero probablemente sí. Dicen que el que no intenta ya perdió y el que lo intenta puede ganar. Entonces, a partir de esta lógica, bueno, creo yo que lo que no hemos experimentado en México es verdaderamente una política antimafia integral. Si no ha sido la política de la represión, es la política de la no represión, el uso de la fuerza por el uso de la no fuerza, de tal manera que ni una ni otra han dado resultados. El tema de las drogas sigue siendo un flagelo importante, ahí está el aumento del consumo de fentanilo ya reportado por autoridades mexicanas, porque bueno, algo está fallando en el tema de las políticas de prevención en este sentido, y en el caso de la violencia, pues seguimos estancados. Yo, en el tema de El Salvador, sigo considerando que es una medida exitosa el declarar estados de excepción por regiones o en todas las zonas que tienen graves problemas de violencia y enfrentarlo. Pero lamentablemente no se hace, ni hay resultados con el no uso de la violencia, ni tampoco los tuvimos con la etapa en que el ejército entró de lleno a enfrentar al crimen organizado. Decía Guadalupe hace un momento, hay una confrontación entre el ejército y los grupos criminales, yo no lo veo, porque en realidad hay mucha presencia militar, pero es solo presencia, no hay estrategia de combate, no hay persecución de grupos criminales, etcétera, etcétera. Hasta apenas hace unos meses se han dado algunos golpes al tráfico de enervantes con decomisos cuantiosos, pero bueno, hasta en los primeros 3 años de la administración los decomisos pues, eran muy aislados. Tampoco nos dice gran cosa, ¿no? Porque dentro de esta lógica del crimen, pues hablar de un decomiso y festinarlo, pues lo primero que nos tendríamos que preguntar es, bueno, por cada tonelada de cocaína que decomisan, pues cuántas dejan pasar también, porque la corrupción prevalece. Ahora, cuando hablo de una política antimafia integral, me refiero al combate de todo este andamiaje también de protección institucional que sigue prevaleciendo.
por eso cuestiona este triunfalismo del presidente del combate a la corrupción, porque la corrupción sigue imperando. Hay muchísimos casos, a mí me constan muchos, de corrupción policíaca, de jefes de las policías ministeriales que reciben millones de dólares por proteger tractocamiones de cocaína en distintos puntos del país, denuncias de jueces corruptos, en fin, todo esto sigue prevaleciendo porque lamentablemente todo el sistema está permeado y sigue permeado. Considero que si esto no se rectifica, que ya no va a dar tiempo, es decir, este gobierno va a terminar con más de 100,000 muertos, una suma estratosférica y escandalosa, y con un problema de violencia que no se va a poder ni siquiera frenar con la puesta en marcha del ejército en las calles. Entonces, pues el siguiente gobierno tendrá que replantearse nuevas políticas, y yo creo que seguir con abrazos y no balazos, pues es seguir hundiendo al país en este pantano de violencia. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa, 4 años en este 1 de diciembre, ¿qué pensar de la política? ¿Cuál es el saldo de la política de seguridad? Abrazos, no balazos, pactos con el crimen organizado, políticas como las de Bukele, ¿qué hacer? Sí, es una pregunta muy importante porque pues es la pregunta que le hacemos al gobierno, porque parece ser que no ha habido mucho avance en eso, ¿no? Midiendo los niveles de violencia con algunos de los indicadores, cuando se presentan en las mañaneras, por ejemplo, la tasa de homicidios, cuando uno presenta la gráfica, pues sí, en los últimos 2 años la gráfica queda así, o sea, una pequeñita baja, pero bueno, los primeros años también de la administración de Enrique Peña Nieto, la baja fue mucho más prolongada, precisamente por la idea de que se podía volver, digamos, a algún acuerdo, administrar el crimen organizado, ¿no? Ya a nivel más general. Y se vio que no se pudo. Por eso yo digo, bueno, yo creo que Ricardo tiene razón en el sentido que debemos de generar una estrategia antimafia, pero una estrategia basada en la lucha contra la impunidad. Cuando hablamos de un pacto, de una tregua, estamos diciendo, ok, yo te dejo que hagas cosas. O sea, ¿cómo se va a hacer esa tregua? ¿Cómo se va a hacer ese pacto? Vamos a hablar de justicia transicional, es decir, borrón y cuenta nueva, o vamos a dejar hacer y dejar pasar. Yo no soy una persona que apruebe los pactos mafiosos porque se trata, entonces, aquí a veces no es tan fácil desvincular a las autoridades del crimen organizado. Muchas veces están coludidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas estrategias antimafia? Yo sí soy mucho más partidaria de la cero impunidad, de estas estrategias, no de mano dura, pero no de dejar hacer. Decir, bueno, vamos a hacer una estrategia donde tú puedas hacer alguna cosa, puedas seguir delinquiendo y yo me hago como que no te oigo y yo agarro también dinero de esto. ¿Cómo se va a hacer esa estrategia antimafia? En un lugar donde hay mucha fragmentación y donde hay un federalismo. Por eso digo que esto es muy, muy, muy difícil. Y haciendo una evaluación del tema de la seguridad y de los temas de estos 4 años de gobierno, pues sí, realmente el gobierno le ha quedado mucho a deber a la sociedad. Eso de abrazos y no balazos, pues de alguna forma lo hemos visto, no se han dado tantos balazos, pero la estrategia se ha avanzado al punto en el cual se podrían llegar a dar demasiados balazos en administraciones posteriores por la extensión de la capacidad de las Fuerzas Armadas, no solamente en funciones, sino en el tiempo. Y vamos a hablar hoy también de la Suprema Corte de Justicia y, bueno, de la discusión que probablemente va a existir con respecto a la anticonstitucionalidad de mandar a la Guardia Nacional completamente de forma administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Pues no hemos resuelto los problemas se pasan de un lado a otro, del Golfo al Pacífico, y sí nos ha quedado mucho a deber en muchísimos campos el gobierno de la Cuarta Transformación, pero eso no quiere decir que queramos volver a Calderón o a Enrique Peña Nieto, que por cada vez que estas personas empiezan a hablar, pues yo digo, no, pues mejor apoyo a este gobierno porque esto está tremendo, ¿no? Y bueno, los que apoyan, como el señor Suárez Vélez, Julio, esta desagradable persona que te atacó, que también me ha atacado a mí, por cierto, gente como esta,
que vive de la reacción, que vive de la descalificación, pues, de la difamación, y tanto Fox como Calderón, como todos aquellos que no supieron resolver los problemas, ahora le están dando instrucciones al gobierno de México de cómo hacer esto cuando es muy difícil, y dejaron también la situación muy complicada. También hay que entender que en 4 años, después de todo el tiradero que dejaron de estas relaciones tan perversas, de estas instituciones que tanto para ellos son tan importantes, ¿no? Se están deshaciendo las instituciones que creamos. Pues esas instituciones que crearon no están funcionando, y esas fiscalías que sirvan independientes están funcionando todavía menos. Entonces, bueno, no solamente hay que poner la vista en el gobierno de la Cuarta Transformación, sino en todo lo que se ha construido para hacer esto posible. Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, 4 años de gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuál es el saldo en materia de seguridad pública? ¿Se ha combatido con eficacia esa explosión del crimen organizado? Una presencia muy fuerte de militares en diferentes tareas, y al mismo tiempo pareciera que, digamos, la contención del fenómeno del crimen organizado no se ha producido. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, lo primero que habría que mencionar es lo que ya se ha dicho en otras ocasiones, es que al final de cuentas lo que estamos viviendo es resultado de un proceso lamentable de descomposición que favoreció a muchos grupos, ¿no? Que favoreció a grupos vinculados con la criminalidad, pero también a un espacio de la instauración de grupos políticos que aprovecharon esta circunstancia para beneficiarse, ¿no? Esto tiene un antecedente y tiene consecuencias. Creo yo que hay distintos momentos en donde el proyecto de seguridad pública de este país tiene que ser llevado a una reflexión amplia, y esto parte desde Salinas. No lo voy a hacer en razón de la falta de tiempo, ¿no? Pero pensemos en Salinas, pensemos en el propio Zedillo, pensemos en Calderón y Fox, y pensemos en Peña Nieto, todos de alguna manera bajo el paradigma de la guerra del narco. Y aquí es lo interesante, en este gobierno hay un cambio de paradigma, un cambio de modelo a seguir, un cambio de definición de estrategias. Lo de abrazos y no balazos es al final de cuentas una expresión, pero en el fondo de todo, este cambio de paradigma a mí me parece que es fundamental y es sustancial, porque ese cambio de paradigma lleva a diferentes acciones. Voy a mencionar algunos elementos que me parece necesario destacar como parte de una estrategia, porque tampoco podemos negar que esa estrategia existe y que se circunscribe a esta definición, que es un eslogan político y nada más. Mira, ha habido una focalización de municipios violentos y ha habido un combate en esos municipios a delitos claves, como el narcomenudeo, como la extorsión, como el pago por el derecho del piso, que está ligado a la extorsión. Creo que esto ha sido una estrategia que se ha seguido con un acierto. No solamente se ha diagnosticado el problema, sino se ha buscado erradicar a estos grupos que de alguna manera generan violencia. Lo otro, obviamente, vivimos, como lo mencionaba, una realidad que rebasa a una estrategia limitada a la seguridad. Se tiene que comprender este fenómeno como un fenómeno que busca el control de los territorios. Y obviamente este control de los territorios ha llevado también por parte del actual gobierno a una estrategia que en una primera mirada uno puede considerar desacertada, ¿no? Como es la presencia de la Guardia Nacional, pero es una presencia que ha buscado abarcar diferentes territorios. Se han construido cuarteles en distintos lugares del país. Esto me parece que está encaminado precisamente a eso, a confrontar a estos grupos criminales que han buscado el control territorial y que han buscado algo que es el control
político y de los recursos económicos. Sí. Otro elemento importante, Sí. Julio, y permíteme concluir con ello, pero es la relación con Estados Unidos. Hay también un cambio fundamental. No vivimos los tiempos de la Operación Mérida, y ese cambio fundamental, solamente pongo un ejemplo que es muy importante en relación al tráfico de armas, las demandas que el gobierno mexicano mantiene en Estados Unidos y el diagnóstico que existe dentro del gobierno mexicano de cuáles son los principales fabricantes de armas, de cómo se distribuyen y cómo afecta esto a un proceso lamentable de generación de la violencia en este país. ¿No? Eso creo que es importante mencionarlo. Lo que falta por hacer, y si es determinante, tiene que ver ni más ni menos con lo que podemos considerar la desarticulación de estos grupos de poder político vinculados a la criminalidad. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, Guadalupe, ¿este tema lo dejamos? ¿Pasamos a otro o tienen todavía algo? Ricardo, no, yo creo que podemos pasar a otro tema, porque teníamos algunos otros que no hemos hablado de ellos. Ricardo. Bien. Sí, igual, adelante. Ricardo, la Suprema Corte de Justicia frente al tema de la continuidad militar en la Guardia Nacional. ¿Cómo lo ves y qué opinas? Bueno, mira, Julio, dadas las circunstancias del país, dada la emergencia que existe debido a este problema gravísimo de la violencia y todos los generadores de violencia, crimen organizado en general, hablar ya de si es viable o no que tenga un mando civil o un mando militar, a mí me parece que a estas alturas del partido ya es lo de menos. Si la coordina la Sedena o si la coordina un mando civil, finalmente aquí lo que importa es que sea eficaz y que sea realmente una Guardia Nacional que esté al servicio de la población y no al servicio de estos poderes criminales, poderes fácticos, poderes políticos ligados al crimen. Creo que como se dice comúnmente, el horno no está para bollos. Necesitamos realmente una solución al problema de la violencia. Si la Guardia Nacional, ahora en manos de la Sedena, se aplica a llevar a cabo una tarea de seguridad amplia, eficaz, como parece que ese es el compromiso de los militares, pues adelante, porque lo que queremos es que este país se pacifique. Más allá de quién la dirija, el asunto es que haya una estrategia eficaz, una estrategia definida, una estrategia clara, y que realmente se combata este problema que ya pues, lleva muchísimos años generando perturbación, momento tras momento, violencia tras violencia, muertos y muertos y muertos. Es decir, prácticamente vivimos entre muertos, entre balaceras, desapariciones, cobros de piso. Es decir, el país está realmente desbordado en ese sentido. No podemos culpar de todo esto a la actual administración. Es decir, esto viene de muy atrás, pero también la actual administración pues ya se puede considerar que, bueno, hasta ahora lo que ha realizado pues sigue estando en el terreno del futuro, ¿no? Que todo está para después, que esto va a dar resultado. Entonces, pues estamos cayendo en esa venta de futuro tradicional de la política, de vender soluciones no ahora, sino venderlas a muy largo plazo, y al final no se resuelve absolutamente nada. Entonces yo creo que, mira, si la dirige la Sedena o la dirige un mando civil, es lo de menos. Ya está en manos de la Sedena, ya lo aprobó la Corte. Entonces, pues, creo yo que aquí ahora lo que hay que esperar son resultados, que es lo que desafortunadamente hasta hoy no tenemos. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa, la Suprema Corte, sus resoluciones sobre Guardia Nacional, militarización o no, Guadalupe. Sí, claro, yo esperaba que esto sucediera. Es más, a diferencia de la reforma política, inclusive el PRI avaló una presencia de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública hasta el año 2028. E inclusive, como bien dice Ricardo, yo pues digo, no tenemos policías, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a formar una policía en el 2024 en 2 años? Pues no, obviamente es
complicadísimo, ¿no? Yo creo que y ha habido mucha mala información, Mexicanos Unidos Mexicanos Unidos contra la delincuencia, hace como siempre, ¿no? También su financiamiento muy interesante, Open Society Foundations, siempre un cuestionamiento a todas las administraciones, ¿no? Y en la militarización, sin hacer este tipo de análisis más claro, ¿no? Aquí la cuestión, la que va a ser más importante, va a ser la decisión de la Suprema Corte de Justicia con relación a la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el mando civil está en la Constitución de la seguridad pública, de institución que se dedica a la seguridad pública. Ahí es donde va a estar el tema más complejo. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia avala la decisión del Congreso de la Unión con relación a esta extensión que creo que es necesaria. De esa creo que no estamos tan en contra, pero sí estamos en el sentido de que al tiempo que esto sucede, entonces las Fuerzas Armadas empiezan, sí, como vimos, ¿no? Ahora manejando puertos, rutas migratorias, aduanas y bueno, enfrascados en muchas otras actividades. Yo esperaba lo de la Suprema Corte, sí, como bien dice Ravelo, ya se aceptó, pero bueno, yo todavía veo muchos problemas. El avance, la capacidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador, que se la dieron las otras administraciones, una oposición tremenda, fracasada, terrible, pues va avanzando un militarismo en el país que podría ser, pues, de consecuencias muy complejas, no hoy, sino en los años venideros, con diferentes liderazgos y en un momento de guerra muy complicado, como ya lo hemos explicado anteriormente. Bien, Guadalupe, gracias. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Nos queda espacio para unos 3 minutitos de postrecito cada cual. Víctor, ya sabes, postre dulce, amargo, semiamargo, lo que desees, por favor. Bueno, empezaría con el tema muy brevemente. Yo solamente remito a lo que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia dio como conclusión después de que se avaló el decreto instrumentado por López Obrador en el año 2020. Este fue el tema jurídico el día antier. Y él dice, no autoriza la Suprema Corte la militarización de la seguridad pública, ¿no? Esta debe ser temporal, suplementaria y subordinada al poder civil. Y sí importa quién lleve adelante la tarea de la seguridad pública en este país. Por supuesto que no estamos de acuerdo que lo haga el ejército, que lo haga quizá la Guardia Nacional, pero bajo una supervisión de lo civil. Y luego, bueno, voy a ir ahora pues a un postre dulce, a una recomendación. Sí. Y mira, yo creo, y eso, ¿no? Yo aquí sí los traje los libros de los que quiero platicar, ¿no? Ay, estaba viendo de qué lado se ven en la cámara. Bueno, estos son 2 libros que pertenecen a una colección de Júcar, de etiqueta negra es la colección, y son libros maravillosos de literatura policíaca. Y valga el comercial, porque es parte del trabajo que Paco Ignacio Taibo II y algunos colegas están realizando allí en el Fondo de Cultura Económica. Estos libros se publicaron en los años 80 y llegan a México a 50 pesos y pueden encontrarse, por ejemplo, en la librería de la Cineteca Nacional. Maravillosos libros de literatura negra policíaca que de alguna manera resultan en conjunto pues un diagnóstico de la delincuencia, de la criminalidad, de la realidad, de cómo estos poderes fácticos, opresivos, pues nos someten a todos y generan un proceso de corrupción social donde no se sabe quiénes son claramente los buenos, pero los malos siempre ganan y los buenos nos quedamos con un mal sabor de boca. Hay autores maravillosos como J.P. Manchet, que es un francés que introduce toda la cultura de la década de los años 60 a la literatura policíaca, y hay muchos otros, no, claro. Me puedo extender muchísimo, pero de veras, 50 pesos es un regalo y se encuentran en las librerías de Ducal. Qué bueno. Un comercial, Víctor. Un comercial, no, pero vale. Es un comercial muy grato, se vale. Claro. Además, qué bueno a ese precio y con esa difusión, creo que es algo que podemos y debemos impulsar. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor.
Sí, bueno, nada más un comentario y luego el postre. El asunto de que no hay salida con respecto a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pues esto lo veíamos venir, ¿no? Hace tiempo, porque pareciera como que todo se construyó para que estas decisiones se tomaran de alguna manera forzadas por una realidad que de alguna forma construyó el propio gobierno, de destruir los esquemas de policía, de dejarlos hundir en la corrupción a nivel de los estados. Y ante esta crisis emergente, pues nos dicen, no hay de otra, se tiene que hacer cargo la Sedena. Y bueno, yo digo que, pues si todo se está militarizando, pues este tema de la seguridad, pues si queda en manos de la Sedena, yo sigo pensando que es lo de menos, que lo importante son los resultados. Eso es lo que hay que exigirle a la Sedena, resultados que hasta hoy no tenemos. Es lo que reitero en esta postura de mi comentario anterior, y esperemos que esta aventura militar pues nos lleve a buen puerto, y si no, pues quienes tomaron las decisiones pues que paguen las consecuencias. El postrecito es, me llamó mucho la atención encontrarme hace poco un libro que se llama El confidente de la mafia se confiesa. Ese tiene como subtítulo El narcotráfico colombiano al descubierto. Este libro lo publicó un abogado que yo tuve la oportunidad de entrevistar en 2006, Gustavo Salazar. Es un protagonista de mi libro Los narcoabogados. Él fue abogado del cártel de Medellín y abogado de Pablo Escobar. Y él me contó la historia de cómo entró a este submundo, a este mundo sórdido de la abogacía, específicamente defensora de capos, ¿no? Él era un litigante que andaba recorriendo pasillos en los juzgados colombianos, y un día allí lo abordaron y le dijeron que había un caso de unos presos, y lo llevaron con el patrón, y el patrón era Pablo Escobar. Y entonces cuenta Gustavo Salazar, pues yo empecé a defender a estas personas, luego me dijeron que había otro paquete de personas presos, etcétera. Así me fui con el paso de los meses. Yo ya no era abogado de unas personas, yo ya era el abogado del cártel. Entonces cuenta su aventura, y acaba de publicar este libro hace poco, se llama El confidente de la mafia se confiesa, donde desvela cuestiones de la corrupción del narco colombiano, que no tiene nada diferente con lo que ha pasado en México en los últimos años. Bien, Ricardo, gracias. Postrecito para cerrar esta emisión. Guadalupe Correa Cabrera, por favor. Yo quiero dar un postre amargo y un postre dulce. Un postre, bueno, más o menos dulce. El postre amargo es estoy ahorita un poco, pues no sé, irritada de la junta editorial del periódico Washington Post. De verdad que en el tema de América Latina últimamente no han tenido empacho en presentar una actitud completamente imperialista, ¿no? Hablando de que México que hay que parar, y que piden a la administración de Biden y al Congreso de los Estados Unidos en una actitud completamente irrespetuosa de la soberanía de las naciones en América Latina, para que vean lo que está pasando con estas actitudes antidemocráticas del presidente mexicano. Y en el párrafo del final, sí, le piden a la administración Biden y al Congreso de Estados Unidos que no se pueden mantener indiferentes ante este avance autoritario que está sucediendo en el país. Me pareció una pieza muy fuera de lugar, firmada por la junta editorial del Washington Post. El día de hoy aparece otra. ¿Cómo vamos a hacer que la nueva estrategia estadounidense, cuando se la pasaron las últimas décadas estableciendo sanciones contra Venezuela, y ahora que les conviene vincularse con Venezuela, cómo hacer que los venezolanos hagan lo que ellos dicen? Ellos son la junta editorial del Washington Post, no son los presidentes de Estados Unidos o los dueños del país y de América Latina. Me parece fuera de todo lugar. Creo que hay que denunciar este tipo de, cada quien puede decir lo que sea, pero que se diga de un medio como el Washington Post me parece muy, muy delicado. Bueno, y otra cosa que quería invitarlos el día lunes. Vamos a estar en la Universidad de Arizona. Bueno, el programa es en persona,
pero se puede ver por Zoom, lo puse ahí en mi Twitter, se llama, es una mesa redonda de los dilemas de la seguridad en México con estadounidenses y mexicanos. Vamos a estar ahí a las 3:30, es un evento híbrido porque ustedes pueden acceder, ahí está la liga de Zoom por si quieren acompañarnos. Va a estar la persona que representa a la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, que está en México, y otros profesores, un profesor de la UNAM que se llama Raúl Benítez Manaut y Gerardo Rodríguez de la Universidad de las Américas en Puebla, hablando con otros, lo modera otra persona que también estuvo en México encabezando las labores del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, Michael Burgoyne, el coronel Michael Burgoyne. Entonces, bueno, espero que puedan acompañarnos y la información está en mi Twitter, está como un tweet ya ahí pegado. Muy bien, Guadalupe, pues muchas gracias. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes por este jueves 1 de diciembre. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Julio, y un abrazo por ese merecido Premio Nacional de Periodismo, por dos razones, Julio. Uno tiene que ver con el tema de la defensa, pues, de lo ecológico, de lo territorial, pero yo personalmente, mi querido amigo, te doy un premio, que es un abrazo muy afectuoso, por sostener este espacio donde muchos de nosotros, periodistas de muchos años, de muchas décadas, pues reflexionamos día con día de temas fundamentales en esta realidad social y política del país. Es un premio muy merecido porque no sabemos del esfuerzo que mantienes y que día a día lo tienes vivo para generar estos espacios de reflexión en donde estamos muchos colegas tratando de dar buenas ideas y soluciones y alternativas. En fin, Julio, un abrazo muy fuerte, hermano. Gracias, igual, un abrazo, Víctor, muy amable. Ricardo Ravelo, buenas tardes y seguimos adelante. Sí, Julio, gracias, y también aprovecho la oportunidad para felicitarte. Ya lo hice los días anteriores, que recibiste el premio muy merecido por tu trabajo, tu trayectoria y sobre todo por este tema ecológico que realmente pues abordaste y no lo soltaste hasta pues agotar y poner en evidencia pues toda la corrupción que había detrás de este caso. Enhorabuena nuevamente y bueno, un fuerte abrazo y felicitaciones por este premio merecido. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Igualmente, como te pusimos ahí en el chat, que ahí nos debes una respuesta, por cierto, te felicito por todo tu trabajo, por tu honestidad periodística, por tu ética, y por ser un espacio que nos permite hablar con toda libertad. Y bueno, este premio merecidísimo, un gran trabajo, no quitas el dedo del renglón, como no quitas el dedo del renglón de muchos otros temas. Felicidades, de verdad, muy, muy honrada de poderme decir tu amigo. Gracias, Guadalupe. Gracias a los tres. Ya me hicieron la tarde, el día, la semana, el mes. Muchas gracias. Víctor, Ricardo, Guadalupe, ya nos veremos pronto. Por hoy, gracias y hasta pronto. Gracias.